Continuaremos con nuestra serie de predicaciones acerca del Sermón del Monte y tenía el sentir de que vamos escalando. Vamos a ir viendo qué es lo que Jesús estaba enseñando a esas multitudes, a esos discípulos que le seguían, pero tenía el sentir, si me permitís, como que en el día de hoy se empieza a dar una vuelta de tuerca más para que nos analicemos. Si recordáis, cuando iniciábamos esta serie de predicaciones, decía, el anhelo del corazón que tenemos es que la iglesia se vea transformada, que los que estamos aquí seamos transformados, que aquellos que están fríos, que están tibios, que están en un tiempo de sequedad se vean renovados por el poder del Espíritu, y a su vez aquellos que están perdidos hoy puedan venir a los pies del Señor, puedan arrepentirse, depositar toda su fe en Él y que su vida sea transformada. Es un deseo de transformación el que hay. Y claro, cuando uno predica acerca de eso, cuando tiene ese sentir concreto de decir, vamos a acercarnos como iglesia al Señor, vamos a acercarnos a ver cuáles son las enseñanzas de Jesús, porque no es la oferta ni la enseñanza del mundo la que transforma verdaderamente el corazón, sino lo que Jesús dice. Ahí el enemigo también tiene mucho que decir. Muchos susurros a veces, ¿verdad?, vienen a tratar de sembrar confusión acerca de lo que haya que compartir. Pero queremos seguir. Y digo esto porque tenía la sensación, ¿verdad?, sin que lo hubiéramos hablado, pero la semana anterior, cuando Dani compartía a la iglesia, si escuchamos con atención el mensaje que él compartió, parecía una secuencia lógica de esa mansedumbre de la que habíamos hablado hacía tan solo una semana. Y es ir atornillando esas verdades. Porque de ahí, acudiendo a la Escritura, es que podemos ser transformados. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 1 hasta el 6. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por favor, antes de continuar, si alguien pudiera traer un poquito de agua. Aquí. Gracias. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, queremos seguir buscándote, Señor. Eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Hemos estado contemplando tu hermosura, te hemos alabado, hemos adorado al único Dios verdadero y ahora queremos seguir inquiriendo, Señor. Queremos hacerlo con detenimiento. Queremos, Señor, que tú nos hables. Ayúdame, Señor, a ser fiel a la palabra. Ayúdame a transmitir el mensaje que tú tienes para la iglesia, Señor. Te pido que en tu gracia, tu misericordia, por el poder de tu Espíritu, tú transformes, Señor, a quienes estamos aquí, Señor. Impulsando a aquellos que ya creen, pero que necesitan ese empujón. Y a su vez trayendo convicción de pecado a aquellos que están aquí perdidos, Señor, para que su corazón sea regenerado, esa incredulidad se vuelva en adoración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, Jesús había iniciado ya su ministerio y había esa multitud que le estaba siguiendo. Sabemos de la compasión de Jesús acerca de
sobre las multitudes, ¿verdad? Pero nos dice la palabra que sus discípulos se le acercaban. Y entonces él en ese monte se sentó, abrió la boca y pronunció ese mensaje que se conoce como el Sermón del Monte, un mensaje que dirigía a los suyos, un mensaje que dirigía a sus discípulos, aquellos que le reconocían como maestro, aquellos que se sometían a su autoridad. Jesús no se dirigía en ese sentido al incrédulo. Es decir, el Sermón del Monte sí que es un mensaje que podemos predicar a quien no cree, pero es un mensaje dirigido principalmente a aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque a menos que tú hayas reconocido a Jesús como tu Salvador y tu Señor, lo que sigue en el Sermón del Monte te será un imposible, te será locura. La misión que Jesús propone es locura a quien no cree, es locura al rebelde, al incrédulo. Así que el Sermón del Monte se dirige a sus discípulos, porque el Sermón del Monte es también ese fruto visible en la vida de aquellos que han creído de una manera verdadera en Jesús. Hemos estado viendo a lo largo de las semanas que preceden las primeras bienaventuranzas. Recordemos que las bienaventuranzas lo que hacen es precisamente describir al creyente. Todo creyente debe reflejar esas bienaventuranzas que encontramos aquí en estos primeros versículos del capítulo 5. No es que digamos, no, yo es que solo tengo esto y como decíamos, ¿verdad? El año que viene iré en busca de lo siguiente. No, claro, tenemos que crecer en unas áreas más que en otras, pero la cuestión es que el primer examen al que debemos someternos es, oye, si esto es un espejo, ¿me veo ahí? ¿Me veo ahí? Recordad que uno de los propósitos, y de ahí precisamente ese deseo y esa oración de transformación, es que nuestro corazón, nuestro carácter pueda ser semejante al de Jesús. Y llegamos a esa bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy estaremos meditando en ese versículo, veremos qué es lo que Jesús quiso decir con estas palabras, pero fijaros que él dice bienaventurados, sigue diciendo felices, gozosos, satisfechos. Es decir, Jesús tiene mucho que decir, ¿verdad?, acerca de la felicidad. Si lo recordáis, el Señor nos creó implantándonos ese deseo de felicidad, si bien el pecado lo trastornó todo. Ahora, ¿qué veremos hoy? ¿De qué clase de justicia es la que el Señor nos está hablando? Él dice tener hambre, tener sed. ¿Cómo se tiene hambre y sed de justicia? ¿Qué clase de hambre, de sed es aquella de la que habla el Señor? Y además nos dice algo, nos habla de una promesa, ¿verdad? Dice que serán saciados. ¿Cómo es que podemos ser saciados? ¿En qué sentido? Eso es lo que iremos viendo a lo largo del mensaje de hoy. Pero antes de adentrarnos en los apartados en los que iremos viendo cada una de esas expresiones, quisiera que leyéramos juntos en Eclesiastés 3, versículo 11, un texto que nos servirá para introducirnos a lo que estaremos viendo en el día de hoy. Dice así la palabra, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Te das cuenta? Fíjate qué es lo que dice aquí la Escritura, que Dios lo ha hecho todo hermoso. Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y sabemos, sabiendo, ahí nos dice, ¿no?, que lo ha hecho todo hermoso, que no hay nadie con mayor sabiduría que la de Él. Sabemos que no hay nadie que pueda aconsejarle. Sabemos que ni mucho menos hay alguien que pueda corregirle.
Y nos dice más, nos dice, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. La eternidad, ese sentir de eternidad está grabado en nuestros corazones. Pero a renglón seguido nos dice también que el hombre no puede descubrir la obra completa de Dios, que no podemos alcanzar a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Por qué os leo este pasaje? Mirad, quería leeros también una cita de Agustín de Hipona. Él dice, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Hay una inquietud, hay un anhelo, hay un deseo. Lo hemos compartido en alguna ocasión. En nuestro corazón, a menos que estemos descansando en él de una manera real, profunda, verdadera, sincera, el corazón está inquieto, porque hay un vacío y toda la gente trata de llenar esos vacíos, ¿verdad? Pero la realidad única es que hay un vacío de un tamaño tan grande que solo Dios puede llenar. Solo nos podemos sentir satisfechos, plenos, felices, gozosos, que es en sí de lo que está hablando Jesús, si Él está en nuestro corazón. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones y Él debe llenar ese espacio de nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa? Que el ser humano, todo se ha tergiversado, ¿verdad? Como dijimos en su día, el pecado vino a quebrantar absolutamente todo. Y el ser humano trata de llenar esos vacíos con todo lo que hay ahí fuera, con todo lo temporal, todo lo que perece, todo lo que hoy es y mañana deja de ser. Cosas que quizá hoy nos dan una satisfacción y mañana ya no llenan. Ya nos hacen ir a por otra cosa. Las personas, ¿cómo buscan? Lo hemos dicho, ya sea a través de logros personales, profesionales quizá, personas que buscan en la familia encontrar toda su razón de ser, en un matrimonio, en una relación, los hijos, un ascenso profesional, verse en la cúspide, en la cumbre de todo, algo, un lugar, una posición que le permita recibir el aplauso, el reconocimiento de los demás, tener un nombre, ¿verdad? Ya que están tan de moda las redes sociales ahí, obtener no sé cuántos seguidores. No haré un spoiler porque si no mi mujer se queja, pero aún en las relaciones sexuales, y digo se queja en el mejor de los sentidos, porque hablará de la sexualidad en el Congreso, pero en el sexo, en la relación sexual, muchos tratan de encontrar esa satisfacción, esa plenitud, a pesar de saber quizá que sea algo temporal, que no busquen más en esa relación con esa persona, aun sabiendo que quizá hoy esa persona está y mañana no, buscan satisfacerse ahí. Y la cuestión es que todo ser humano, niños, jóvenes, adolescentes y a los adultos, cada uno trata de satisfacer ese deseo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si buscamos en lo que tenemos alrededor, pongámosle el nombre que queramos, nada llega a satisfacernos de una manera plena. Quizá temporal, sí, pero no de manera verdadera, permanente, porque solo hay uno que puede darnos la felicidad, el gozo, la satisfacción, la realización, la identidad plena y verdadera que se nos promete en la palabra. Fijaros, 2 textos más, Isaías 55, 2, 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Gastas el dinero en lo que no sacia, pierdes el tiempo en lo que no te satisface. Escúchame, búscame,
Escucha mi voz y eso te dará la satisfacción que buscas. Busca la relación, la comunión con el Señor. Eso es lo que satisface, lo que vivifica el alma. Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las palabras son fuertes si las analizamos. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, me sacaron de la escena, miraron hacia otro lado, me echaron, se olvidaron de mí, que soy fuente de agua viva. Yo soy el que refrigera, yo soy aquel en quien hay descanso, yo soy aquel en quien hay seguridad, fortaleza. Y sin embargo, ¿qué hacen? Miran hacia otro lado. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Idolatría. Un trueque, un cambio, una sustitución. Una absurda y desgraciada sustitución. Cambiar a aquel en quien hay toda la identidad, la seguridad, el descanso, la razón de ser, la plena satisfacción por cosas que no retienen absolutamente nada. La idolatría, como hemos dicho, es un adulterio espiritual. Es entregar todos nuestros afectos a otra cosa que no sea Dios. Adulterio. Correr a los brazos de otro, de otra. ¿Cómo le llamamos a eso? Pecado. Y así estábamos nosotros, ¿verdad? Sin conocer al Señor, vagando de un sitio a otro, corriendo de un lugar al otro, tratando de buscar qué es lo que pudiera ser, que nos llenara, que nos diera esa razón de ser, ese propósito. Y así están hoy algunos aquí, quizá. Algunos están así, quizá, aquí en medio de nosotros. Personas que sienten ese vacío, ese anhelo por buscar, por encontrar algo que de verdad les llene. Porque si analizan cómo están, no se encuentran. Se encuentran como perdidos. No hay nada que acabe de saciar, que les satisfaga de una manera plena. Puede que estés inquieto o inquieta. Quizá te ves gastando, como leíamos antes, el dinero en lo que no te está aprovechando. Malgastando tu tiempo en mil y una historias que no te están llevando a ninguna parte. Eres consciente de todas las empresas en las que estás involucrado y ninguna de ellas te lleva a ningún lugar que te satisfaga. No sientes plenitud, sino insatisfacción, pesar, lamento, inseguridad, sequedad. Déjame que te diga algo, deja de mirar hacia otro lado. Deja de desviar tu mirada. Deja de buscar en los placeres de la vida, en lo que es temporal, lo que perece, aquello que solo el Señor puede darte. Y no me malentiendas. Por supuesto, la familia, y no me canso de decirlo, el matrimonio, los hijos, el trabajo, las amistades, relaciones donde hay esa edificación real que construye, que edifica, son bendiciones. No me malentiendas. La cuestión a donde vamos es que la bendición no es el fin en sí mismo. La bendición lo que nos debe hacer es llevarnos a mirar hacia aquel por quien son todas las cosas, que sustenta todas las cosas. Las bendiciones que recibimos, en las que nos deleitamos, deben llevarnos a levantar la mirada en asombro, en maravillándonos de aquel que nos ha llevado hasta aquí. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que no pertenezco a este mundo. Y Jesús, por supuesto, tiene algo que decir, ¿verdad?, acerca del gozo, de la satisfacción. Él tiene mucho que decir acerca de cómo llenar el vacío. Él tiene mucho que decir acerca de ese hambre insaciable del alma. Él tiene mucho que decir acerca de esa sed implacable de nuestra alma.
Así que llegamos a la bienaventuranza que nos ocupa en el día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora hay un detalle que quiero que veamos antes de continuar, y es el lugar que ocupa esta bienaventuranza. Dijimos en su día, la primera de ellas, la pobreza en espíritu, ocupa un lugar singular, un lugar especial, ¿verdad? Pero esta que estamos considerando en el día de hoy también. Si vamos siguiendo el orden que estábamos viendo, ¿verdad? Hay una primordial, que es esa pobreza de espíritu, que es ese reconocer nuestra bancarrota espiritual, el reconocer que nosotros no podemos ganarnos absolutamente nada, que nuestra justicia no nos lleva a ningún sitio, que no depende de nuestros logros, de nuestros méritos, sino de los méritos de otro, en mayúsculas. Cuando reconocemos el pecado que hay en nosotros. Y ahí que seguía, decíamos, ese llanto, esa punzada en el corazón al ver la fealdad de nuestro pecado, cuando venimos en ese arrepentimiento después, ¿no? Pero acerca de ese llanto, decíamos, es algo que no es que ocurra únicamente cuando nacemos de nuevo, sino que es algo continuo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el creyente no es indiferente a lo que ocurre ahí fuera. No es indiferente, no se muestra, sí, indiferente al pecado que hay en esta sociedad, como tampoco en el pecado que hay en él o al pecado que hay en medio de la iglesia quizá. Y llora. Y veíamos también otro rasgo del creyente, ¿verdad? La mansedumbre. Porque aquel que ha reconocido su bancarrota, aquel que ha llorado, que sabe que no depende de sí, de sus logros, de su sabiduría, de su capacidad, ¿qué hace? Depende del Señor. En Él confía, en Él encomienda sus caminos, en Él descansa. Y aquel que es manso verticalmente hacia el Señor lo es hacia los demás. Tú no eres manso con los demás si no eres manso con el Señor. Y en esas primeras tres veíamos, sí, lo que el cristiano es, de una forma más pasiva quizá, ¿verdad? Si vemos las bienaventuranzas que seguirán a partir de la semana que viene, fijaros que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Los que muestran misericordia. Después los que son de puro corazón, los pacificadores. Estamos viendo los que hacen algo, ¿no? Los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay un cambio de énfasis, ¿no? Y en medio de esas dos actitudes, ¿qué versículo encontramos? El que hoy nos ocupa. Los que tienen hambre y sed. ¿De qué nos está hablando ahí? De un anhelo. De un anhelo, de un deseo que luego dará pie a una forma concreta de actuar, y es la que estaremos viendo en las siguientes bienaventuranzas y después en el resto del Sermón del Monte. Lo que el Señor está en definitiva englobando en este versículo 6 es el anhelo que provoca todo lo que seguirá a continuación. Eso es lo que encontramos en medio de las bienaventuranzas, ¿no? Si viéramos esas bienaventuranzas como un bocadillo, ¿verdad? La primera de ellas y la última nos acaba diciendo: de ellos es el reino de los cielos. Bien, en medio, la chicha, pero en medio encontramos esto. Ahora, ¿de qué justicia nos está hablando Jesús? Si recordáis el mensaje anterior, veíamos que para hablarnos de la mansedumbre nos citaba de una manera prácticamente literal el Salmo 37, ¿verdad? Un texto del Antiguo Testamento. En el caso de hoy, no encontramos un paralelo igual en el Antiguo Testamento, pero sí que encontramos algo muy significativo, y es que Jesús habla hasta en 5 ocasiones acerca de la justicia en este Sermón del Monte. Así que si vamos viendo, y es lo que me propongo hacer en el tiempo que tenemos por delante, en este primer apartado algo más extenso, ver de qué estaba hablando Jesús cuando se refería a justicia. Porque así al final podremos ir concretando, ir cerrando una definición algo más concreta. Fijaros en qué pasajes nos habla él de la justicia.
El primero, el que consideramos hoy, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Después, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los discípulos, la de los escribas, y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y al final del capítulo 6, un versículo conocido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice en el versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Quiénes son esos? En definitiva, hombres y mujeres temerosos del Señor. Hombres y mujeres que, habiendo abrazado la buena noticia del Evangelio, habiendo reconocido lo que el Señor ha hecho por ellos, por gracia, por misericordia, sabiendo que no merecían ganar absolutamente nada, que no podían conseguir por sí mismos ningún logro, que no podían ganarse el favor de Dios, ante la majestad de la obra del Señor en sus vidas, en su corazón, lo que quieren hacer es seguir su voluntad, cumplir con la voluntad del Señor. Que su vida se ajuste, se amolde, se conforme a la justicia de Dios, no por cumplir, no como algo externo, sino porque es algo que surge de su corazón, es su anhelo más profundo. Hombres y mujeres maravillados por la gloria del Señor y quieren glorificarle, quieren dignificar su nombre en sus vidas. No hay otro deseo, otro anhelo más elevado en su corazón. Han gustado, me gusta esta expresión, han gustado, han saboreado la gracia, la misericordia, la voluntad, la salvación, la fidelidad del Señor. Y ante todo eso, que no puede haber nada más grande, lo que quieren es amoldar su vida a lo que el Señor quiere. No al dictado de su corazón como un rebelde, sino como un discípulo verdadero siguiendo al dictado del soberano. El mensaje de Dios, dijimos en su día, no es el mensaje del mundo. El mensaje de Dios y el mensaje del mundo están en las antípodas. No van de la mano. No van de la mano. De manera que sí, puede que tengamos que ser radicales en muchos sentidos. Porque no podemos estar cómodos. El creyente no está cómodo bajo según qué clamores de esta sociedad. Y claro, aquel que quiere seguir al Señor y darle en un sentido espaldarazo a los dictados del mundo, puede que padezca persecución, puede que padezca acusaciones, pero el creyente está ahí, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Porque hay un deseo mayor a ese sufrimiento que pueda traer la persecución. Son personas, hombres y mujeres, que no se posicionan a favor de los movimientos sociales, políticos, clamores que hay hoy en la plaza pública. No se posicionan a favor de ellos porque atentan contra la voluntad de Dios. Esos son bienaventurados. Esos, nos dice el Señor, son bienaventurados, felices, plenos. Pero hay algo más. En Mateo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. ¿A qué se estaba refiriendo a Jesús? Lo que sigue en el capítulo 5, 6 ilustraciones muy concretas, nos muestran esa justicia de la que él está hablando. Una justicia que debe superar la justicia de esos escrupulosos maestros de la ley. En los versículos 21 al 26, Jesús dice que no debemos matar. Ahora, ¿se queda allí? ¿Se queda únicamente en el acto externo de quitarle, arrebatarle la vida a alguien? ¿Se queda allí Jesús? ¿Señala la culpabilidad solo de aquellos que le arrebatan la vida a alguien? ¿Qué más dice?
No debes enojarte, no debes odiar, no debes enfadarte contra el hermano, sino buscar la paz. Jesús habla del acto externo de matar, pero a renglón seguido nos habla del odio que a veces, un odio pecaminoso, que a veces se levanta en el corazón del ser humano. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, culpable. Cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno. Si se te va la lengua, mucho cuidado. Si no tienes freno a la hora de hablar, mucho cuidado. Mucho cuidado. Si de tu boca solo sale desprecio hacia los demás, un ánimo constante de menospreciar a quien sea que se te presente por delante, ya sea un hermano en la fe, ya sea alguien que pase por la calle, alguien que esté en tu círculo en el día a día, mucho cuidado. Algo que veíamos esta semana en el estudio, y aprovecho para animaros a que vengáis, veíamos que el ser humano está hecho a imagen de Dios, ¿verdad? Cuidado cómo le tratas al que tienes al lado. Porque ¿te atreves a odiar, hablar mal, insultar a alguien que está hecho a imagen de Dios? El pecado no es solo algo exterior, sino que es algo que surge del corazón, evidencia lo que hay en nosotros. Quizá tu forma de hablar está evidenciando más de lo que hay en tu corazón, de lo que piensas. En los versículos 27 al 30, Jesús toca el tema del adulterio. Y el Señor dice que no debemos cometer adulterio. Pero se queda, de nuevo, pregunto, ¿solo en el acto externo? ¿Se queda solo en el acto externo de correr a los brazos de ese hombre, de esa mujer? ¿Se queda solo ahí? En absoluto. En absoluto. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? El adulterio no es únicamente llegar a mantener, en ese sentido físico, la relación fuera del matrimonio. Cuando tú vas por la calle y miras con un deseo pecaminoso a esa mujer, que no es tu esposa, estás pecando, estás adulterando. Cuando abres el móvil y empiezas a darle con el dedito y empiezas a buscar y a mirar según qué contenidos que no corresponden, cuando abres la pantalla del ordenador y buscas lo que no toca, estás adulterando. Estás adulterando, ¿entiendes? También consumas la traición en el corazón, aunque no te acuestes físicamente con quien sea. Se relaciona el acto externo y el interno. En los versículos 31 y 32, Jesús habla del divorcio. Jesús recuerda lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, acerca del divorcio, pero ¿qué les dice a continuación? Les dice que guarden el pacto. Les dice que recuerden qué es lo que representa el matrimonio. Por si había alguna duda en el Antiguo Testamento de lo que representaba el matrimonio, se nos va explicando a lo largo de la Escritura. El misterio es revelado. El matrimonio no pretende otra cosa sino que reflejar la gloriosa relación entre Cristo y la Iglesia. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? No se te ocurra quebrantar ese pacto que hiciste en su día. Estamos moviéndonos, como decimos, en un terreno sagrado. Tú no dibujas lo que es y no es el matrimonio. Tú no diseñas el matrimonio es un diseño de Dios. Ese pacto que Dios bendice y sella de esa manera tan especial. El matrimonio debe ser una gloria, una parábola del Evangelio, ¿lo entiendes? Me permito abrir un paréntesis. ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo? ¿Estás representando el Evangelio o lo estás pisoteando?
En los versículos 33 al 37 nos habla de las promesas y Jesús nos habla acerca de una forma de hablar. Lo que nos viene a decir es que debemos ser personas creíbles. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Del 38 en adelante nos habla de una forma de amar. Frente al ojo por ojo, diente por diente, y Él que nos dice, no tengas deseo de venganza. La venganza no es tuya. No guardes rencor, muéstrate dispuesto a perdonar. Claro, el mensaje que dice a continuación no es el mensaje del mundo, ¿verdad? Muéstrate dispuesto a poner la otra mejilla. Muéstrate dispuesto a ir una milla más. Si te piden la túnica, dales la capa. Ese no es el mensaje del mundo. Pero por el poder del Espíritu, nosotros podemos perdonar. A pesar de que haya situaciones que se hagan como un imposible, ¿verdad? Para muchos, pero bajo el poder del Espíritu se puede perdonar, se puede seguir lo que el Señor nos dice. Amar a nuestro prójimo, sí, a quien nos cae bien, pero también al enemigo. Bendecir al que nos maldice, orar por aquel que nos persigue. Ahora, cuando Jesús nos habla de todo eso, al final, ¿de qué está hablando? Que la justicia no es algo externo únicamente, que la justicia es algo interno, un deseo que brota, que surge del corazón. Fijaros, no es la justicia de esos escribas y fariseos. ¿Qué les dice Jesús? Hipócritas. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Son palabras fuertes. Pero sigue diciendo, por fuera la verdad os mostráis hermosos, pero por dentro, por fuera hermosos, pero por dentro huesos muertos y de toda inmundicia. Podéis lucir bonitos, rectos, pero por dentro estáis muertos. El deseo, la verdadera justicia de la que Jesús está hablando es algo que surge del corazón. Es el Evangelio en mayúsculas. Lo externo debe ser ejemplar, pero el corazón debe ser puro. La piedad, dijimos, surge del corazón, no al revés. Tú no puedes coger a alguien por la pechera e imponerle una determinada manera de ser si el corazón no ha sido transformado. Puedes hablarle lo que sea del matrimonio, pero si en el corazón no ha entendido el Evangelio, a lo que apunta el matrimonio, es un imposible. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de perdonar si no ha entendido y recibido el perdón de Cristo? El Evangelio surge del corazón. La justicia externa de los fariseos no era válida porque su corazón estaba corrompido, estaba podrido. Necesitaban nacer de nuevo, necesitaban ser regenerados por el Espíritu. Puede, como decía, que a los ojos de los demás tengas un buen cumplimiento de los mandamientos del Señor, pero si no has nacido de nuevo, puedes tener el cumplimiento frente a los demás que quieras, pero tienes un serio problema. Por bien que te portes, si el Señor no ha obrado en tu corazón, tienes un serio problema. Lo repetiré después, pero por si acaso te lo voy anunciando. Si no has nacido de nuevo, tienes un problema que se llama perdición. Que a menos que el Señor obre en tu vida, hay una eternidad, ¿recuerdas? Y solo hay dos opciones. En Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdate de hacer las cosas para recibir el aplauso, el reconocimiento de los demás. Guárdate de obrar de según qué manera para que el otro te diga bien hecho. Pasaba entonces y pasa ahora. Pasaba entonces cuando Jesús pronunció estas palabras y pasa ahora. Puede que pase aún en medio de la iglesia. ¿Qué reconocimiento estás buscando, el de Dios o el de los hombres?
Plantéatelo. ¿Buscas dar un testimonio? ¿Para qué? ¿Cuál es tu motivación? Puede que estés llevando una vida religiosamente impoluta, que hayas abrazado un buen sistema de valores, pero que tu corazón esté corrompido. Puedes vivir de apariencia hacia los demás. Puede que los demás digan, mira, este hombre, esta mujer, qué bien. Pero de nuevo, a menos que hayas nacido de nuevo, tienes un problema. Si estás bien, en cambio, delante del Señor hay un fruto visible. Él mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquel que ha nacido de nuevo, que de verdad ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, da fruto. Da fruto. Eso es lo que nos dice la palabra. El creyente busca sobre todas las cosas que su justicia, su santidad, su obediencia, su sumisión al Señor sea contemplada por Dios. Claro, será visible a los demás, pero su anhelo es ser visible al Señor. Así que, a la luz de todos los textos que hemos estado considerando, ¿de qué justicia es que se nos está hablando? ¿Cómo definirla? Mirad, quizá una buena forma sería hacerlo de la siguiente manera. El deseo profundo, el anhelo más profundo del corazón del creyente de vivir para la gloria del Señor. El deseo, el anhelo del creyente de vivir para la gloria del Señor. Una vida de obediencia, una vida de rectitud, de santidad, para complacerlo a Él, al único Dios verdadero. Porque el cristiano sabe cómo es el Señor. El Señor se ha revelado a través de su palabra. Nos habla de su rectitud, de su santidad. El creyente sabe y reconoce y admira la santidad del Señor y quiere seguir avanzando en pos de esa santidad. El creyente quiere más. Quiere más. Y de eso tiene hambre, tiene sed. El creyente sabe que Dios es santo y quiere vivir conforme a esa santidad. El deseo del creyente es que las bienaventuranzas que estamos considerando sean una realidad en su vida todos los días de su vida. El creyente tiene el anhelo, el deseo de que el fruto del Espíritu sea una evidencia. El amor, el gozo, la paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la templanza, quiere evidenciarlo para la gloria del Señor. En definitiva, que toda la vida de uno gire alrededor del Señor. Que lo que hagamos, lo que pensemos, lo que no hagamos, en lo que no pensemos, todo apunte a su gloria. La búsqueda de su gloria. Conocer al Señor, vivir en intimidad con Él, buscar esa comunión diaria con el Señor, estar en su presencia, en definitiva. Estar en comunión con Él, glorificarle a Él, deleitándome en Él. Eso podría venir a definir esa justicia de la que está hablando el Señor. Por supuesto, habrá caídas, pero el deseo del creyente no deja de ser. Y con la ayuda, el poder del Espíritu es que perseveramos, seguimos adelante en la carrera. Pero te pregunto, ese deseo que venimos considerando de glorificar al Señor, que todo lo que hagamos sea para su gloria, ¿ese es tu deseo? ¿Es tu deseo? Porque es una primera piedra de toque para considerar si tu conversión es genuina o no. Si la gloria del Señor te suena como algo extraño, como algo que no va contigo, como algo que no es un deseo de tu corazón, de verdad, por amor a tu alma, considera tu conversión. Considera si de verdad has venido en arrepentimiento y fe, si de verdad eres salvo. Vaya a ser que te estés engañando y pensando dirigirte a un cielo glorioso, estés camino al infierno. Uno, lo que estoy diciendo,
Para algunos podrían parecer palabras fuertes, pero lo uno con lo que decía al principio. Porque lo que hay en mi corazón, lo que hay en el corazón del liderazgo cuando se decidió hablar acerca de ese sermón, fue la transformación de la iglesia. Y la transformación de la iglesia empieza por corazones verdaderamente transformados. Y mi obligación, la obligación de quien sea cuando sube al púlpito a predicar, dar a conocer la palabra del Señor, sí, es alentar por un lado a aquellos que se han convertido, pero también, por supuesto, hacer ese llamamiento a considerar la conversión. El autoengaño es muy peligroso. Vaya a ser que alguno, pensando estar cómodo, pensando estar bien, esté mal por dentro. Ahora, después de haber considerado el tema de la justicia, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia. ¿De qué clase de hambre, de qué clase de sed estamos hablando y qué implica, de dónde viene? Tener hambre, tener sed, dos necesidades, ¿verdad? Que todos experimentamos, que son muy, muy cercanas a nosotros, implica lo siguiente. En primer lugar, una necesidad, una conciencia de nuestra necesidad más profunda, la necesidad de Dios. Una necesidad que no es, bueno, algo que ya tendré. Algo que, mira, ya vendrá. No, sino un hambre, una sed, una necesidad apremiante, que urge. Como se expone aquí por parte del Señor, la idea que se quiere transmitir es la siguiente. No es la idea de alguien que dice, mira, es que tengo un poquito de hambre, un poquito de sed, dame un cachito de pan, un vasito de... un sorbito de ese vaso de agua que hay encima de la mesa. No, el hambre y la sed del que se está hablando aquí es lo quiero todo. Lo quiero todo. No quiero una migaja, quiero el cachopán. No quiero un sorbito, quiero todo el vaso. Yo quiero esa santidad de Dios. Yo quiero esa obediencia. Yo quiero ese deseo de glorificar al Señor. Yo quiero esa comunión con Él. Quiero esa relación con Él. Quiero disfrutar de eso. ¿Tú lo tienes? ¿Tienes esa hambre, esa sed? ¿O es algo extraño para ti? ¿Es algo que parece que no va contigo? De nuevo, examínate. Examinémonos. Después plantearemos unos ejercicios, unas recetas para examinarnos y para seguir creciendo en ese sentido. Pero la primera pregunta, ¿tienes esa hambre, esa sed? ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes hambre de Él? ¿Tienes hambre, sed de vivir esa vida que Él nos presenta? ¿Tienes esa hambre, esa sed de que tu corazón sea ese corazón piadoso que busca al Señor, del que brota ese deseo de dignificar su nombre? Fijaros, el profeta Oseas, hablando acerca del pecado de la nación de Israel, decía que el pueblo se arrepentía, pero luego volvía al pecado. ¿Y qué nos decía de su justicia? Dice, su justicia es como una nube de montaña. ¿Sabéis, no? ¿Cómo es una nube de montaña? En casa tenemos unas bonitas vistas de las montañas de Montserrat, ¿verdad? Y en una ocasión me desperté y las nubes lo habían cubierto todo. Y mandé un mensaje a alguien, digo, mira, no están. Pero esa nube a los 5 minutos había desaparecido. ¿Tu justicia es como esa nube de montaña? El camino a seguir, nos dice el mismo profeta Oseas, es conocer y proseguir en conocer a Jehová. Conocer y proseguir en conocer a Jehová. Hambre y sed. No está hablando de otra cosa. Hambre y sed. Conocer y proseguir. Señor, yo te conozco, pero quiero más. Señor, ya tengo una relación contigo, pero quiero más. Señor, ya te conozco, he escuchado hablar de ti, pero es que quiero más. Señor, quizá estoy empezando a dar algunos pasos, quizá he corregido algunas cosas, pero es que quiero más. Mi santidad todavía no. Quiero más.
Mira cómo lo expresa el salmista en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa hambre? Debemos recordar en este sentido que Jesús está describiendo al creyente. ¿Sí? Está hablándole a sus discípulos y nos está hablando de cómo son aquellos que ya le han reconocido a Él como Señor y Salvador. Empezamos y decíamos, en estas bienaventuranzas el Señor está siguiendo un orden espiritual lógico. Primero arranca con la pobreza de espíritu, que cada uno tiene que reconocer su pequeñez, su debilidad, su incapacidad, su bancarrota espiritual, y a partir de ahí va avanzando. Claro. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, si esto es así, si esto es algo que refleja el que es pobre en espíritu, el que ha reconocido su bancarrota espiritual, la pregunta es, ¿puede un no creyente, puede un incrédulo tener esa hambre, esa sed de justicia? No. No en los términos que estamos hablando, de los que estaba hablando el Señor Jesús. ¿Puede alguien que no ha nacido de nuevo, puede alguien en quien el Espíritu no ha obrado de esa manera salvífica, poderosa, transformadora, tener ese hambre, esa sed de justicia? No. Puede que tengas una idea de justicia, que tengas un deseo mundano de justicia, pero no tienes ese hambre, esa sed de justicia, de la justicia de la que el Señor Jesús está hablando. Hay personas a quienes no les nace obedecer. Personas a quienes no les nace, no surge de su corazón vivir para el Señor. No es un deseo que hay en su corazón. Para decirlo de la manera más clara posible, creo, personas que no piensan en Dios. No digo que no lo tengan ahí pensando de vez en cuando o incluso vengan el domingo. Estoy hablando de aquellos que no piensan en el Señor ya a lo largo de toda la semana. Que recordando lo que decíamos antes, han sacado a Dios de la escena. Dios no rige sus pensamientos, sus actuaciones, en su corazón, sus motivaciones. El Señor no está. No piensan en Él. No le buscan a Él. Hombres y mujeres que solo piensan en pasarlo bien. En agarrar, abrazar la oferta del mundo, lo que sea que se presente, para alcanzar esa satisfacción momentánea, dejando a Dios fuera de la escena. Sea un ocio, un placer, unas vacaciones, un trabajo, lo que sea. Pero Dios parece que no les importa. Quizá asisten, como decía antes, de manera puntual, sin faltar, cada domingo. Pero el servicio de adoración, hermanos, amigos que estáis aquí, no es el domingo de 11 a 1, únicamente. La adoración debe ser por medio de toda nuestra vida. La vida entera debe ser un acto de adoración. Hay personas que no quieren ni escuchar hablar del grupo de hogar, del estudio bíblico, de la reunión de oración, de la reunión de oración. Y permitidme que haga ese énfasis en ese sentido, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede ser si de verdad ahora conocemos que podemos tener esa relación directa con el Señor por medio de la obra de Jesús? Que Él está atento al clamor de su pueblo, que inclina su oído hacia nosotros, que tenemos el privilegio de poder estar intercediendo juntos como pueblo, como iglesia, por los demás, por las necesidades. Y hay algunos que no quieren nada de esto. ¿Cómo puede ser? De verdad, ¿cómo puede ser? Me lo pregunto. ¿Cómo puede ser que haya tal desprecio? ¿Cómo puede ser que haya tal desprecio? Sí, a lo que supone la oración en ese sentido.
la realidad que hay detrás del hecho de poder orar. ¿Acaso te has olvidado que el pecado rompió, resquebrajó esa comunión y que Jesús vino a entregarse en la cruz del Calvario para que eso pudiera ser restablecido? ¿Estás menospreciando eso a tal nivel? ¿Estás menospreciando incluso a los demás hermanos en la fe? Es curioso, muchas veces nos quejamos del trabajo, ¿verdad? Decimos, tener que ir a trabajar. Oye, el trabajo, qué pesado. Y sin embargo, a veces abrazamos el tener que ir a trabajar o el compromiso que sea con tal de no ir a la reunión de oración. ¿Cómo son las cosas, verdad? Hay quien parece que le molesta la vida en comunión con los hermanos, que parece que le están arrancando una muela, que no quieren ningún compromiso, que parece que la palabra compromiso les rechina, No, ¿cómo puede ser eso? Si hemos entendido la obra del Señor a nuestro favor, lo que Él ha hecho, que nos ha unido en un cuerpo del que Él es la cabeza, nosotros miembros los unos de los otros, ¿cómo puede ser? Algunos quizás, sí, como decía, de reunión principal, de culto dominical en culto dominical, pero a veces están aquí presentes físicamente, pero ausentes mentalmente, ¿sí? Pensando quizá en la comida que tienen después. Vaya a ser que se les pase el arroz, o lo que sea que tengan planeado hacer por la tarde, o lo que sea que les esté esperando a lo largo de la semana. Y nos hemos reunido para alabar juntos al Señor, para cantarle a Él, para inclinar nuestro corazón hacia Él, para escuchar su palabra, para que seamos edificados por medio de su palabra, para que podamos andar en esta vida en conformidad a su voluntad, para poder ser esos bienaventurados que tienen sed, que tienen hambre de justicia. Sí. Si te ves ahí, es que estás cumpliendo. Si te ves ahí, decir es que sí, mi mente no está. Estás de pura apariencia, de pura fachada. No sé si lo que estás buscando es un reconocimiento de los demás, un cumplimiento externo, pero lo que hemos visto, la justicia de la que el Señor nos habla, no tiene que ver con eso. Y la Biblia, algunos la tienen ahí, ¿verdad? En sus casas criando polvo. Como algo más decorativo. La música cristiana para el domingo, entre semana, no voy a meterme en según qué géneros de música. Lo que escuchas te lleva a alabar al Señor. O es, ya digo, una música, una letra que se ajuste a los parámetros bíblicos. ¿O qué estás cantando? O sea, vienes aquí el domingo a decir amén al matrimonio, amén a lo que representa el matrimonio, y de mientras entre semana cantas acerca del adulterio, la fornicación, la pornografía. ¿Acaso estás haciendo eso? Reflexiónalo. Mira de qué estás cantando. Mira qué cantas. Puede que a través de estos ejemplos, quizá prácticos, te estés analizando. Espero que te lleve a analizar si realmente estás queriendo glorificar al Señor, si realmente has nacido de nuevo. Ya voy ahí. Quizás estés tranquilo pensando que no estás haciendo nada inmoral, que tu sistema de valores está más o menos bien. Pero si el amor al Señor no es lo primero, subrayo, si el amor al Señor no es lo primero, tienes un problema. En Romanos 3, versículos 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Un corazón no regenerado no es justo. Un corazón no regenerado no entiende, no busca a Dios.
en los propios términos de la palabra, se desvió, se hizo inútil. El no regenerado no anhela a Dios, no tiene un deseo de Dios, no busca la gloria del Señor, no tiene un deseo profundo de Él. Puede que aparentemente esté, sí, alcanzando un reconocimiento, un aplauso de los demás, pero que por dentro esté perdido. Y que a menos que el Señor obre en su corazón, que le dé ese arrepentimiento, esa fe genuina, su eternidad será de lamento y condenación. Pero en 2 Corintios 5:21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Había un solo justo, Cristo. Tú no eras el justo, yo no era el justo. Había uno solo y Él se vino a entregar por los injustos. Él cargó sobre sus hombros nuestro pecado, nuestra maldad. Soportó, sufrió el abandono de Dios y nosotros fuimos justificados por medio de la fe en Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que igual que hemos hecho una definición sobre la justicia, la definición sobre ese hambre y esa sed sería ese deseo de complacer a Dios, vivir para su gloria, agradarle a Él. Y es algo que surge de haber nacido de nuevo, de haber venido en arrepentimiento y fe, de haber sido justificados por la fe en Cristo. Y es entonces, ahí sí, en esa condición, habiendo nacido de nuevo, que puedes tener ese hambre y esa sed. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa que el Señor establece ahí en su enseñanza? La promesa no puede ser más preciosa. Fíjate, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados esos. Primero, bienaventurados, felices, gozosos, satisfechos. Pero acaba diciendo, ellos serán saciados. Ellos experimentarán la plenitud, llenados de una manera verdadera. Eso es lo que trae el Evangelio. Eso es lo que trae el Evangelio, es don de Dios, es por su gracia. Juan 6:35 dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora, ¿cómo sucede esto? Podemos distinguir 3 momentos. Un primer momento inicial y que viene de manera inmediata. Cuando venimos en arrepentimiento y fe, somos justificados, somos declarados sin culpa. Hemos recibido el perdón de pecados, pero por otro lado, esta saciedad también es algo que forma parte de ese proceso continuo de la carrera en la que nos encontramos. Es algo que vamos experimentando a lo largo de nuestros días, de nuestra vida, en nuestra carrera. Debemos tener esa clase de hambre para liberarnos del pecado, para acercarnos más al Señor, quitando todo aquello que pueda estorbar esa comunión. Y el Espíritu dice que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y desde luego es algo, una promesa que tendrá su cumplimiento definitivo, final, glorioso en la eternidad futura. Llegará el día en que todos los cuerpos que están en Cristo se presentarán ante Él de una manera gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, sin resto de pecado. Pablo escribió a los filipenses, el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero aquí y ahora, de mientras, el creyente tiene ese hambre, esa sed, de manera muy rápida, porque el tiempo se nos echa encima. Pero un punto de vista práctico, porque como he dicho al principio, es una bienaventuranza clave. Dedícame 5 o 10 minutos más. 5 o 10 minutos. Porque a no ser que tengas ese hambre, esa sed, jamás experimentarás una felicidad, una satisfacción plena y verdadera. Jamás. Te pregunto, algunas preguntas que debes considerar. ¿Estás lleno? ¿Estás satisfecho? ¿Satisfecha? ¿Eres consciente de tu relación única
con el Creador? ¿Cómo te preocupa todo eso? ¿Te preocupa? O como decía antes, sacando a Dios de la ecuación, tú quieres vivir tu vida. ¿Tienes deseo de Dios? ¿Tienes deseo de comunión íntima con Él? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son frutos que tú quieres evidenciar en tu vida como un fruto visible, o tú ya has decidido que tú vas a la tuya y tu manera es la que importa. ¿Eres un discípulo o eres un rebelde? ¿Disfrutas de tu relación con el Señor? ¿Qué hay del Espíritu? ¿Qué hay de tu testimonio? ¿Te importa? ¿Te importa el hecho de que por tu testimonio estés glorificando al Señor? ¿Dignificando su nombre? ¿Qué hay de tu vida con los demás hermanos en la fe? ¿Te importa? ¿Es algo que esté en tu corazón? ¿Te ejercitas en las disciplinas espirituales, esos medios de gracia que te ubican en el lugar adecuado para recibir la bendición, que te ubican en el lugar adecuado para experimentar la gracia del Señor en tu vida? ¿Te importa todo eso? ¿La oración es algo presente en tus días? ¿La lectura de la Biblia? ¿La comunión con los demás? ¿La meditación? Son algunas preguntas que quiero que te plantees. Porque si no disfrutas de todo eso, no tienes hambre y sed de justicia. Si nada de todo esto te importa, puede que estés aquí cómodo, cuando deberías estar muy preocupado, clamando por salvación, clamando por la obra de gracia y misericordia del Señor, diciendo: Señor, sálvame. Si eres cristiano, deberías poder responder afirmativamente a todo esto que estoy planteando. Todo lo que tiene que ver con la relación con el Señor, su gloria, la comunión con los demás, su búsqueda. Algunos parámetros. ¿Te das cuenta de que tus obras no importan? Si estás confiando en tu justicia, en tus obras, Isaías dice que son como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Pablo llegó a tener todo el currículum que quisierais y al final dijo: todo esto es basura. Basura en comparación con conocerle a Él. Mientras haya un resquicio de autosatisfacción, de autorrealización, de sentimiento, sí, de logro, que tú te lo mereces, estás equivocado, estás equivocada. No tienes hambre y sed de justicia. El primer paso es reconocer que tus obras, que tus méritos no alcanzan nada, que son como trapos de inmundicia, que estás absolutamente necesitado de la justicia de otro. En segundo lugar, el que tiene hambre y sed de justicia evita todo lo que se opone a esa justicia. Trata de luchar contra todo aquello que es basura. ¿Qué es basura? Oferta del mundo, sí, pero basura. En tercer lugar, evita, me gustó esta expresión, lo que tiende a embotar nuestros apetitos espirituales. Hay muchas cosas que en sí mismas no son pecado, pero que son un peso, una carga a la hora de seguir avanzando, de seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Hay un ejemplo muy práctico, ya que hablamos de sed, de hambre. Si se acerca mediodía y antes de comer abres la nevera y vas picoteando, ¿qué ocurre? Que no comes después, ¿verdad? Vale, pues algo parecido. No te llenes de cosas que quizá no están mal, pero impiden que estés en la brecha. Ubícate en el camino, la senda para adquirir ese hambre, esa sed. ¿Recuerdas a Bartimeo? Ese ciego no podía sanarse a sí mismo. ¿Pero qué hizo? Él fue a ubicarse en el lugar donde podía conseguir esa sanidad. Escuchó que Jesús pasaría por cierto lugar y fue y se ubicó allí. Se ubicó en el camino, se acercó todo lo que pudo. Ubícate también en el lugar donde puedes experimentar la bendición. Ubícate en el lugar donde puedes
estar creciendo en ese hambre, esa sed que hay de la iglesia, que hay de la comunión con los demás, insisto, de la vida en comunidad, pasando tiempo juntos, buscando al Señor, hablando, escudriñando las Escrituras. ¿Hay interés en ti por todo esto? Busca la compañía de los demás, de otros hombres, mujeres que tienen esa clase de sed, ese hambre, para que puedan estimularte. Lee la Biblia, ora, medita. Estas son buenas formas para demostrar si tienes hambre, si tienes sed de justicia. Y son buenas formas también, porque si ya lo tienes y quieres ir creciendo, te vayas ejercitando. Ahora, ya concluyo. Lo que hemos estado compartiendo, insisto una vez más, ¿es el deseo de tu vida? ¿Es tu anhelo más apremiante? ¿Puedes decir con sinceridad de corazón que tu deseo, tu mayor deseo es glorificar al Señor? ¿Es tu deseo que tu yo sea cada vez más reducidito y que Él sea el que se eleve? ¿Es tu deseo vivir solo, siempre y totalmente para Él, para su gloria, para su dignidad, por amor a su nombre, mientras tú te deleitas en Él? Si todo esto no es una realidad en ti, si todo esto no es una realidad en tu corazón, déjame que insista una vez más, tienes un serio problema. Tienes un serio problema. Y la palabra enseña que los que carecen de justicia siguen bajo la ira y van a la perdición. Los que siguen en ese estado están bajo la ira de Dios, y a menos que el Señor obre en sus vidas, que cambie, que transforme, que regenere ese corazón, están caminando hacia una eternidad de condenación, de lamento, de castigo eterno. Déjame que te lo diga así, porque es mi obligación, es nuestra obligación cuando predicamos el Evangelio. Es nuestra obligación predicar la corrupción total, depravada del corazón del ser humano. Y que a menos que el Señor obre de manera poderosa, que traiga arrepentimiento y fe, tú no haces nada bien en descansar en tus propias obras, porque son trapos de inmundicia. No te llevan a nada, no mereces absolutamente nada. Ninguno de los de aquí, ni tú ni yo, merecíamos absolutamente nada. No podíamos ganar absolutamente nada. Fue por los logros de otro, fue por la justicia de otro. Y el Evangelio consiste precisamente en eso, mostrar primero la mala noticia, que el pecado lo mutiló todo. Pero después hay esa buena noticia, preciosa, grande, majestuosa, que el Hijo de Dios, aquel que compartía su gloria con el Padre en la eternidad pasada, el Verbo eterno se encarnó, se humilló, vivió una vida obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo la perfecta justicia de Jesús nos hace justos delante de Dios. Y esto, como digo, no es por obra, sino por la fe en Él, depositando nuestra fe en Él, en su vida, su muerte sacrificial, vicaria en la cruz del Calvario, en su resurrección con poder al tercer día y su ascensión en los cielos. ¿Tú crees eso? Quiera el Señor transformar su iglesia, es nuestra oración. Vamos a orar. Tomaros un tiempo, vamos a estar, sí, cantando, pero ministrando al Señor y buscando realmente. Quizá a través de lo que hemos estado hablando aquí, cada uno ya se ha hecho la radiografía. Puedes decir sí, yo reconozco la obra de salvación del Señor en mi vida. Yo reconozco haber venido en arrepentimiento y fe. Quizá estoy viviendo un tiempo temporal de sequedad, que parece que no estoy, y necesites decir, Señor, dame más, dame más de ese hambre, esa sed, ese hambre, esa sed de ti, para seguir glorificándote con mis días, por medio de mi vida.
Pero puede que haya algunos aquí que también se sientan identificados cuando escuchan o cuando reconocen que la gloria del Señor no es su anhelo más apremiante. Quizá hay algunos aquí que se ven reflejados cuando, como hemos dicho, algunos sacan a Dios de la escena. Que Dios es alguien de quien escuchan o le cantan quizá el domingo, pero no es alguien presente en su corazón en sus días. Clama al Señor. Puede ser día en su gracia, su misericordia de salvación para la gloria de Él.